buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Números, capítulos 32 al 36, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, estamos llegando al final del libro de Números, que en estos últimos capítulos podamos realmente escuchar lo que quieres decirnos, podamos comprender, nos dé sabiduría y al mismo tiempo humildad para poder reconocer la voz de tu Espíritu Santo y poder ser transformados por ti. Nos entregamos hoy en tus manos, nos comprometemos y consagramos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Te sientes identificado con alguna de estas frases? Préstame tus oídos. No merezco el perdón de Dios. No soy digno del perdón de Dios. Me alejé mucho de Dios como para recibir su perdón. Hice daño a muchas personas para ser perdonado. Caí demasiado profundo como para ser rescatado por el perdón de Dios. Dios ya se cansó de mí porque pequé muchas veces y ya no puedo ser perdonado. Llegamos al final del libro de Números, donde se nos dan los últimos detalles antes de entrar a Deuteronomio, con las últimas palabras de Moisés a un pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida. Ya voy a volver a esas frases que te mencioné, solo guárdalas allí por un momento. Esta parte del libro es más como, un apéndice final, donde vemos que Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán, se hace un relatorio detallado de las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán con todos los lugares donde acamparon, se marcan los límites y repartición que se hará de la tierra prometida, cuál sería la herencia de los levitas y otras leyes para asegurar ahí la convivencia entre las tribus luego de la conquista que se avecinaba. Pero quería centrarme en Números capítulo 35, versículos 9 al 28, donde se habla de las ciudades de refugio. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque nos muestra mucho acerca del carácter de Dios. Y segundo, porque al ser repetido en Deuteronomio capítulo 19, versículos 1 al 14, es una marca de que es algo importante. Si bien la parte de Rubén y Gad, estableciéndose al oriente del Jordán, también se repite en Deuteronomio, es con otras intenciones, ya que nos permitirá entender algunas de las cosas que suceden en el libro de Josué y más adelante también. Entonces, para comprender este tema de las ciudades de refugio y relacionarlo con lo que hablamos al comienzo, primero es importante conocer un poco del contexto cultural en el cual suceden todas estas cosas. En el antiguo cercano oriente era costumbre lo que se conoce como venganza particular. ¿Qué es esto, Brian? Simple. Cuando una persona mataba a otra, estaba en manos del pariente más cercano o heredero de la víctima vengarse y, entre comillas, hacer justicia. En la mente de los israelitas estaba profundamente arraigada esta idea cultural de que el pariente más cercano era el guardián de la vida de su hermano y por eso debía vengar su muerte. Entonces, en vez de contrariar este sentimiento o intentar desarraigarlo, Dios puso este sentimiento bajo controles provisionales y sanos que impedían que se cometiera una gran injusticia cuando no se había cometido un crimen. Las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio formaban parte de la distribución de la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Solamente a una tribu, la de los levitas, no se le dio tierra como para poder desarrollarse. En cambio, debían ser los sacerdotes del Señor y los supervisores del tabernáculo y de todos sus ritos y utensilios. Solo los levitas podían llevar y armar el tabernáculo, ya que los levitas no iban a tener un territorio asignado como las otras tribus en la conquista de Canaán, tenían que ser distribuidos por toda la tierra en ciertas ciudades asignadas para su uso. Parte de su herencia incluía 48 ciudades repartidas por toda la tierra. De estas 48 ciudades se designaron 6 como ciudades de refugio. Las ciudades eran Cedes, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot y Golán, nos dice Josué capítulo 20, versículos 7 al 8. Estas 6 ciudades, para que te des una idea, estaban convenientemente ubicadas cerca de caminos que se mantenían en buenas condiciones. ¿Para qué servían estas ciudades? Según las leyes civiles del pueblo, cualquiera que cometiera un asesinato debía ser condenado a muerte.
Pero en el caso de los asesinatos involuntarios, Dios reservó estas ciudades donde el asesino podía refugiarse. Estaría protegido así del vengador, el miembro de la familia encargado de vengar la muerte de la víctima, hasta que el caso pudiera ir a juicio. La congregación juzgaría para determinar si el agresor actuó con o sin intención. Si lo hizo, regresaría a la ciudad de refugio y se quedaría a vivir allí de forma segura hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviese en el cargo en el momento del juicio, momento en el que podía volver a su propiedad. Sin embargo, si el agresor abandonaba la ciudad de refugio antes de la muerte del sumo sacerdote, el vengador tendría el derecho de matarlo. Estas 6 ciudades estaban convenientemente ubicadas cerca de los caminos que se mantenían en buenas condiciones. En algunos puntos de estos caminos había como letreros, ¿viste? Con la palabra refugio. Los letreros indicaban en qué dirección se encontraba la ciudad de refugio. Y el homicidio involuntario corría a la más cercana con tal de salvarse. Allí encontraba protección del vengador de la sangre. Como los levitas eran los intermediarios escogidos por Dios en la relación de Israel con él, tenían la capacidad de ser mediadores en estos asuntos legales y de proteger a los que buscaban refugio. Por eso, para ser imparcial y para que se hiciera justicia templada con misericordia, Dios dijo a los israelitas que establecieran ciudades de refugio para los homicidas involuntarios, que fueran israelitas naturales, residentes forasteros de Israel o pobladores extranjeros que moraran en medio de ellos. Así, Dios buscaba enseñarle al pueblo aún más de su justicia, pero a la vez de su misericordia. Entonces, imagina, vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Imagina que tú estás cortando leña en el antiguo Israel. Supongamos que la cabeza del hacha se desprende de repente y matas a un compañero de trabajo. ¿Qué harías? Correr a la ciudad de refugio. Sin embargo, aunque llegaras a la ciudad de refugio, no estarías libre de toda responsabilidad por lo ocurrido. Aunque se te recibiera hospitalariamente, tendrías que presentar tu caso a los ancianos en la puerta de la ciudad de refugio. Después de entrar en la ciudad, te enviarían a las puertas de la ciudad bajo cuya jurisdicción hubiera ocurrido la muerte. ¿Para qué? Para que lo juzgaran los ancianos que representaban a la congregación de Israel. Allí tendrías la oportunidad de probar tu inocencia. Durante el juicio celebrado, en la puerta de la ciudad que tenía jurisdicción sobre el caso, tú, sin duda, pero agradecerías la gran importancia concedida por los ancianos a tu conducta anterior. Ellos analizarían cuidadosamente tu relación con la víctima y darían un veredicto. ¿Por qué es importante y por qué resalto esto de las ciudades de refugio? Porque las ciudades de refugio eran un símbolo nada más y nada menos que de Jesús, en el que nosotros como pecadores encontramos un refugio contra el vengador, Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, identifica a Satanás como el acusador, el vengador que reclama tu sangre por tu pecado. Por eso te identificaste con las frases mencionadas al comienzo. No merezco el perdón de Dios, no soy digno del perdón de Dios. Me alejé mucho de Dios como para recibir su perdón. Hice daño a muchas personas para ser perdonado. Caí demasiado profundo como para ser rescatado por el perdón de Dios. Dios ya se cansó de mí porque pequé muchas veces y ya no puedo ser perdonado. Porque, ¿qué es lo que más querría un vengador? Piensa conmigo. Que no corras a la ciudad de refugio y así poder matarte. Eso, precisamente eso, es lo que hace Satanás con nosotros. Busca todas las maneras de convencernos de que no podemos correr a Jesús. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en nuestro orgullo, arrogancia y soberbia, que piensa que es por nuestra propia justicia, mérito o derecho que podemos acercarnos a Dios, le hacemos caso. Entonces, el primer paso que necesitamos tomar es reconocer que somos culpables. Voy yo primero. Hola, soy Brian y soy pecador. Te toca a ti. Va. Hola, soy y soy. ¿Por qué? Porque a la ciudad de refugio no corre el inocente. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, vine a buscar y a salvar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Por eso la invitación en Isaías 1:18 es venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Malaquías 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 55:7: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ya lo dijo Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ese pensamiento de que no puedes reconciliarte con Dios viene de una comprensión distorsionada de su justicia y misericordia. Basas tus decisiones en lo que sientes, en lugar de lo que Él te dice. Ahora, no confundamos justicia y misericordia con un padre permisivo que da lugar al libertinaje donde hacemos lo que nosotros queremos en contra de su voluntad. Nuestro refugio se encuentra en que Jesús tomó el lugar que te correspondía a ti, que me correspondía a mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Romanos 5, 9 al 11 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En otras palabras, Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por mis pecados en los que no había participado, para que yo pudiera ser justificado por su justicia en la cual no había participado. Él sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y en este momento puedes decir: pero es que Brian, tú no sabes el pecado que cometí. No sabes lo que dije. El daño que hice, cuánto me aparté, cuán lejos me fui, hasta dónde caí. Yo ya no merezco el perdón de Dios. Y déjame decirte algo. La verdad es que no lo mereces. Y yo tampoco. Y es precisamente ahí donde está la grandeza de Dios, que te dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jesús tomó tu lugar en la cruz para que tú puedas tomar su lugar en el trono. Y cuando piensas que Dios no puede perdonar ese adulterio, ese homicidio, ese abuso, ese engaño, esa estafa, esas palabras, esa adicción a las drogas, la pornografía, la masturbación, el alcohol, esa inconstancia, ponle el nombre a tu pecado. Siempre recuerda que no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, hoy puedes mirar a la cruz y ver a Jesús con los brazos abiertos para recibirte. Y puedes mirar la tumba vacía y recordar que en Jesús tienes la victoria. Las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento son una hermosa ilustración del deseo de Dios de salvar a los que reconocen que han pecado. Entonces es mi oración que este episodio haya sido como uno de esos carteles en el camino que te lleven al refugio. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias por tanto amor inmerecido, ¿qué te voy a decir? Gracias por tu perdón y por la invitación a encontrar refugio en tus brazos. Que hoy podamos aferrarnos a tu gracia no como una excusa para caer, y sí como una razón para levantarnos. Que recordemos que el reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que, habiendo caído, se aferran a tu gracia y continúan caminando tomados de tu mano. Que siempre que el diablo coloque esa arrogancia, autosuficiencia y orgullo en nuestros corazones, podamos volver a ti y recordar que en ti podemos hallar refugio. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.